A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Se imaginan a una sola persona tratando de catalogar todo el conocimiento humano? Bueno, esa fue la ambición de Aristóteles. Su misión, nada menos, que observar, entender y clasificar el mundo entero, desde la trayectoria de las estrellas hasta el funcionamiento del alma humana. Para entender bien a Aristóteles es clave mirar primero a su maestro, Platón. Platón buscaba la verdad en un mundo ideal, abstracto, casi que en el cielo. Pero Aristóteles, él dijo todo lo contrario. Bajó la mirada a la tierra. Para él, la verdad estaba en lo que se puede tocar, en lo que podía observar y analizar. Este cambio de enfoque no fue algo menor, ¿eh? Fue la diferencia fundamental que lo cambió todo. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es que el alumno estrella de Platón termina convirtiéndose en el gran maestro de la naturaleza? Bueno, ese viaje empieza mucho antes de que fuera una leyenda, en sus primeros años. Resulta que nació en Estagira y su papá era médico. Este detalle, que parece menor, es crucial porque estuvo en contacto con la biología desde chiquito. Después, fíjense, pasó 20 años, 20, en la Academia de Platón, primero como alumno, después como maestro. 20 años es tiempo más que suficiente no solo para dominar una filosofía, sino para empezar a construir una propia desde cero. Y ahora sí, entramos a una de las partes más famosas, casi de película de su vida. Su rol como el tutor del joven que se convertiría en Alejandro Magno. Pónganse a pensar en la tarea. No era solo formar a un filósofo, era forjar la mente del que iba a ser, literalmente, el conquistador del mundo. Ok, un vistazo rápido a su vida. Nace en Estagira en el 384 a.C. Para el 367 ya está en la Academia de Platón. En el 343 empieza a ser tutor de Alejandro Magno. Luego, en el 335, funda su propia escuela, el Liceo, y finalmente muere en el 322. Cada una de estas etapas fue como un pilar en su búsqueda del saber. El rey Filipo II de Macedonia no se anduvo con rodeos. Quería el mejor para su hijo, y bueno, llamó a Aristóteles. Le enseñó de todo, ética, política, hasta le desmenuzó los secretos de la Ilíada. Pero lo más increíble es lo que pasó después. Mientras Alejandro estaba conquistando medio mundo, ¿qué hacía? Le enviaba a su maestro especímenes de plantas y animales rarísimos. Imagínense eso. Fue como el primer gran proyecto de investigación científica financiado por un estado, con un general en campaña como el proveedor de laboratorio de campo más grande del planeta. Bueno, después de su tiempo en Macedonia, Aristóteles vuelve a Atenas y ahí funda su gran obra maestra, el Liceo. Pero ojo, no hay que imaginarse una escuela tradicional, con 4 paredes y ya, no. Era algo mucho más dinámico, casi como una universidad, pero que caminaba. Y justamente de ahí viene esa palabra tan curiosa, peripatético. Viene del griego peripatéticos, que significa algo así como el que pasea o el que camina. Y les decían así porque Aristóteles enseñaba caminando por los jardines del Liceo. Para él, el conocimiento estaba en movimiento, siempre discutiendo, debatiendo y observando. Y el alcance de lo que estudiaban ahí era de no creer. A ver, física, metafísica, poesía, lógica, retórica, política, ética, biología, zoología. Básicamente, si algo se podía pensar, en el Liceo se estudiaba y se catalogaba. Fue en esencia el primer intento a gran escala de la humanidad por ponerle orden a todo su conocimiento. Ok, dejemos un poco su vida de lado y metámonos de lleno en sus ideas, porque es acá donde vemos cómo Aristóteles construyó, ladrillo por ladrillo, los cimientos de nuestro pensamiento occidental. Vamos a ver 3 pilares: la lógica, la felicidad y la vida en sociedad. Su gran invención fue la lógica formal, y su herramienta estrella fue el silogismo. Es una estructura que es genial por lo simple y poderosa que es. Miren, si la premisa mayor es cierta, todos los hombres son mortales, y la premisa menor también es cierta, Sócrates es un hombre, la conclusión es inevitable. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Con esto, Aristóteles no nos dijo qué pensar, sino que nos dio un mapa de cómo pensar de forma ordenada. Ahora, en la ética, su concepto clave es la eudaimonia. Ojo, que a menudo se traduce como felicidad, pero es una idea mucho más profunda. Hablamos de florecimiento humano, de alcanzar la plenitud, de vivir una vida bien vivida, completa. Para Aristóteles, este era el verdadero objetivo de la vida. Y bueno, ¿cómo se llega a esa plenitud, a esa eudaimonia? La respuesta de Aristóteles es a través de la virtud. Y para él, la virtud no está en los extremos, sino en lo que llamó el justo medio. Por ejemplo, la valentía. No es no tener miedo para nada, porque eso sería temeridad, un exceso.
Tampoco es tener demasiado miedo, porque eso es cobardía, un defecto. La valentía es el equilibrio perfecto, justo en el medio. Y este principio, si lo pensamos, se puede aplicar a casi todo en la vida. Y finalmente, en la política, nos dejó una idea que es fundamental, que el ser humano es un zoon politicón, o sea, un animal político, un animal social. Su punto era que no podemos alcanzar esa plenitud, esa eudamonía, solos. Nos realizamos como personas solo como parte de una comunidad, de una polis, participando y aportando a ella. Y todas estas ideas nos llevan claro al final de su vida, pero al mismo tiempo al comienzo de su increíble legado, un verdadero modelo de pensamiento que iba a sentar las bases de la ciencia y la filosofía por milenios. Cuando murió Alejandro Magno, el ambiente político en Atenas se puso muy feo para Aristóteles. Lo acusaron de impiedad. ¿Le suena? Es el mismo cargo por el que condenaron a Sócrates. Así que Aristóteles se fue de la ciudad. Y sus palabras al irse tienen un peso histórico tremendo. No permitiré que los atenienses pequen 2 veces contra la filosofía. Un eco clarísimo del destino del maestro de su propio maestro. Su influencia llegó a ser tan, pero tan grande, que durante toda la Edad Media, tanto en Europa como en el mundo árabe, ni siquiera necesitaba apellido. Era simplemente el filósofo. Piénsenlo por un momento. Su obra fue la columna vertebral sobre la que se construyó la escolástica cristiana y también la ciencia de la Edad de Oro del Islam. Pero, y esto es muy importante, hay que recordar que no era infalible. Claro que no, se equivocó, y en cosas bastante grandes. Por ejemplo, creía que la Tierra era el centro del universo, o que la inteligencia estaba en el corazón y no en el cerebro. Y reconocer esto es vital, porque nos demuestra que su verdadero legado no fueron tanto sus respuestas, sino su método. Y ese es el punto central de todo esto. Sus datos a veces estaban mal, pero su método, su forma de observar, clasificar, razonar con lógica, eso cambió el mundo para siempre. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Será que muchas veces la forma en que hacemos las preguntas es más importante que las respuestas que encontramos? La obra entera de Aristóteles parece sugerir que sí, que ahí, en la pregunta, está el verdadero motor del conocimiento.